Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy damos inicio a una nueva semana. Me permito besar a esta bandera de mi corazón, bandera de mi vida, la patria grande del libertador Bolívar y de todos los hombres de bien que la amamos en espíritu y en verdad, que queremos esta patria porque la respetamos, la admiramos, como respetamos y admiramos al venezolano de bien, amante de la justicia y la libertad. Hoy es lunes 2 de septiembre del 2024, en mi programa 1015. Hoy voy a cifrar ese número, el número 1015 de mi programa. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno. Los bendigo en este inicio de semana, que todo lo que se vayan a proponer hacer sea para el bien. No se cansen de hacer nunca el bien, porque esa es la que realmente, del cual realmente ustedes pueden cosechar beneficios, prosperidad, de todo aquello que ustedes se merecen junto a su amada familia, estando juntas o no. Aspiramos a ese gran día del reencuentro de todas las familias nuevamente en nuestra tierra, y en eso, por eso estamos trabajando y luchando día a día, y por ello traigo un programa muy especial en función de no solamente hacer diagnósticos y análisis de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, sino también cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra actitud como aporte a la lucha para poder realmente consolidar que la verdad se imponga y que podamos empezar el proceso de cambio y transformación que tanto nos merecemos los venezolanos para esta era. Y comienzo con el título: Agosto postelectoral, la mayor represión y persecución de la era Chávez-Maduro. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta, para que a septiembre no sea así y los venideros meses. Moral y pecado esta es la reflexión, corresponden al territorio de lo personal. Si esta, como institución humana, padece en Venezuela la crisis de que tanto nos quejamos, difícil es la producción de estímulos que inciten la transformación del suelo social. Es preciso hacer cuenta de que sin interioridad no es posible limitar la parcela que nos corresponde en el campo amplísimo de la responsabilidad social. Es determinante que lo moral y el pecado son dos cosas que van en conjunto, porque los actos los antivalores suelen ser todos un gran pecado. Y ahí se influyen las dos cosas, por eso dije que es un territorio muy personal, porque si tú pecas, tú haces mal, tú haces daño, ¿no? Desde luego estás haciendo acciones de antivalores, atentando contra la moral y los principios. Por eso es importante el reencuentro de cada venezolano en estos tiempos para rescatar lo moral, pero a través de encontrarte, de no seguir pecando ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Es allí donde se ha de marcar la gran diferencia de los que hacen el mal y los que siempre caminamos del lado del bien, porque es la verdad de lo que Venezuela necesita para poder entonces pasar la página de este horror y entonces comenzar a pensar y a soñar en la Venezuela de lo posible. Y allí el resumen de este editorial de inicio, porque vengo a lo siguiente. Agosto 2024, postelectoral, la mayor represión y persecución de la era Chávez-Maduro. El nivel de intolerancia y manipulación de la realidad a la que hemos arribado no tiene precedentes en la América Latina. Maduro se encastilla mientras redobla los ataques a la oposición, está en la clandestinidad en su liderazgo y casi con una agenda no que no se conoce, sino haciendo maromas para poder adaptar la agenda
a los tiempos y a la realidad que estamos viviendo. Ahora bien, durante el mes de agosto, este pasado, sin resultados para el régimen, y usted me dirá, ¿y por qué sin resultados? Mire, el régimen pasado el 28 de julio, yo voy a comenzar el mismo 28 de julio, cuando ellos sabían que habían perdido, convocaron una reunión de emergencia en Miraflores para decidir qué iban a hacer, porque sabían que ya estaban totalmente derrotados, perdidos. Y ahí decidieron darle lineamiento al Elvis Amoroso para que se apareciera con la servilleta mágica y diera los resultados que dio, que no se corresponden a la realidad de ese día 28 de julio. A partir de ahí comienza la trama, ¿no? Que todos muchos sabíamos que ellos no iban a reconocer la derrota, que ellos no iban a salir, no iban a entregar el poder porque lo habían anunciado, ni por las buenas ni por las malas. Sin embargo, un pueblo de más de 8 millones de venezolanos favorecimos a Edmundo González Urrutia porque consideramos que era la opción acompañada por el liderazgo de María Corina Machado y todos los que nos vimos involucrados en función del cambio y la transformación, que se trata de más de 8 millones de venezolanos, que aun cuando los que estaban afuera no pudieron en su mayoría participar, hacían el acompañamiento total de esa realidad que se estaba viviendo en ese momento, tras la reacción de ir a acogerse al artículo 5 de esta Constitución, porque la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo quien tiene que decidir. Ante un régimen sin popularidad, sin pueblo, solo a través de la fuerza que le acompaña en las Fuerzas Armadas con las armas en sus cogollos y desde luego un grupo pequeño pero que controla el poder del régimen como tal, con la actitud que analizamos durante el mes de agosto, donde se produjeron más de 1.500 detenciones arbitrarias, la cual 140 jóvenes niños fueron secuestrados, ¿no? Hasta ahora creo que han dado libertad a 48 muchachos bajo régimen de presentaciones, con medidas cautelares. Los demás están ahí todavía secuestrados en las cárceles de máxima peligrosidad por único delito, pensar distinto y hacer prevalecer la verdad, que todos estamos claros y que el mundo está claro de que Maduro no ganó las elecciones. Ahora bien, 20 dirigentes políticos, tanto nacionales como regionales, secuestrados de forma, diríamos, abrupta, ¿no? Violentando todo derecho humano también. 25 muertes, asesinatos que no podemos olvidar durante el mes de agosto. Lo cierto es que nada le funcionó, porque ese mes del terror de Estado, porque así es que está categorizado, presentó un CNE que prácticamente desapareció. Lo eliminó un TCJ o bufete, una sala electoral, el cual su fallo fue desconocido por más de 140 países del mundo y quizás más, hasta que inclusive exigirle al CNE la famosa presentación de actas, que no las va a presentar nunca, porque saben que lo intentaron y sigue dando el resultado a favor de la oposición como tal, y eso le están ganando tiempo para ver si llegan al 10 de enero bajo el criterio que voy a plantear en este momento. Lo que es cierto fue que les tocó solo acudir a la represión, a las persecuciones, a los secuestros, a tratar de neutralizar las vías de comunicación que pudieran hacerse para forma masiva, de tal manera de que ellos pudieran tener control, repito, a través del terror de Estado, de manera tal de ver si transmitían el miedo, que cerró el capítulo el viernes pasado con el gran apagón general de Venezuela de 20 estados nada más, imagínense ustedes, ¿no? De 24 a 20. Entonces, ahí cierra el capítulo de la mayor presión al pueblo venezolano, de manera de lograr que el pueblo se arrinconara y no reaccionara. Ahora bien, viene el quehacer que debemos, el que puede hacer el pueblo en estas condiciones. Yo estoy en contra de la huida, totalmente. Aquellos que tienen en mente es mejor que nos vamos porque aquí no va a cambiar nada,
siento pena ajena por ustedes, porque ahí demuestran que no quieren esta nación, y yo creo que ni a sus propias familias. Corresponde seguir a una etapa que voy a plantear y voy a proponer y asumo la responsabilidad. Yo vengo diciendo desde hace rato el tema de la organización, de la gran construcción del tejido social vinculante a la realidad venezolana. Y no me tomaron en cuenta la propuesta. E inclusive me acuerdo que en físico se la presenté a varias personas y casi ni la leyeron, o si la leyeron no la tomaron en cuenta porque consideraron que no era momento para ello, tristemente. Y eso cayó muy mal, porque miren los errores que cometemos cuando no escuchamos realmente propuestas realizables y claras, que no era el tema de los comanditos, porque los comanditos iban específicamente, llevaban la dirección electoral, y yo varias veces lo dije. Si esto no está acompañada por la conformación y el apoyo social, la responsabilidad social que tenemos todos, simplemente iban a ser carnes de cañón, como tal lo infirió el régimen de perseguir a los célebres comanditos que a través de los testigos, porque lo hicieron con fines electoreros nada más. Y ese era un grave error que yo lo venía advirtiendo con antelación. Y de ahí fue donde propuse con mi equipo del Movimiento de Salvación Nacional la gran construcción del tejido social vinculante. Eso fue lo que empecé a plantear, pero estaban ennoblecidos y decían que aquí no nos para nadie, ya ganamos, ya todo, y no descubrieron el rol o el papel del enemigo. Y por eso no me cansaré de decirle, lean El arte de la guerra de Sun Tzu, porque si tú no conoces al enemigo, difícilmente lo vas a vencer. Y no es posible que en tantos años no conozcamos algo, porque ellos son el régimen. Desde entonces era Chávez, era Maduro. Ellos son predecibles. Ahora tú tienes que manejar la estrategia con una agenda verdadera, ¿no? Con inteligencia, como dice el gran amigo el profesor Pablo Auren, con mucha inteligencia, con mucha estrategia, pero cuando hablamos así nosotros somos incómodos porque proponemos las cosas. No lo vamos a decir por estos medios, la estrategia, pero sí por lo menos le hemos dicho a los que entendimos que eran los líderes o cabezas del momento que pudieran escucharnos en tal esto para poder no llegar al extremo que hemos llegado. No quiere decir esto que no podemos resolverlo. Claro que hay salida. Y ahora juega entonces un papel en la fase 2 del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no puede, no debe en ningún momento retirarse de los medios, de las redes, pero hay que hacer el esfuerzo de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad. Yo veo muchos que copian y pegan de forma irresponsable tonterías, estupideces, y tengo que llamarlo así con todo respeto, que no tienen nada que ver como aporte a la salida de esto. Aún más, los criticones que están fuera del país, que para nadie les sirve o nada sirve lo que se hace, pero ellos no aportan en lo absoluto nada para poder cambiar la historia del país. Entonces, cuando nos encontramos en ese medio, debe prevalecer criterio, carácter de responsabilidad hacia dónde tenemos que ir en el buen uso de las redes y de los medios, para que ésta arrope el fracaso del régimen ante lo que intentó hacer en el mes de agosto, porque de algo sí estoy seguro, que nosotros seguimos manejando la verdad y seguimos en fe y confianza y esperanza de que esto tiene que revertir, porque la hora de la verdad ha de llegar y lo de ellos es insostenible, porque no tienen el apoyo internacional ni tampoco tienen apoyo popular. Ahora bien, hay que aportar, para no perder el enfoque del objetivo central, tenemos que ser actores, aportantes, proactivos, sí, con mucha resiliencia, sí, pero desde luego con la actitud firme, a través de las redes, de la Radio Bemba, en las mismas comunidades, mantener el entusiasmo, la forma, el mismo que tuvimos el 28 de julio, nadie nos los puede ni debe apagarnos, porque esa es decisión nuestra. Por eso inicié por el tema del territorio personal, y allí comenzamos para hacerlo colectivo e irradiarlo con esperanza y fe de que esto lo podemos cambiar, porque el régimen tiene una situación insostenible. Ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios que se maneja el régimen? Bueno, buscar atornillarse a través de la fuerza, de los mecanismos de represión,
con el cogollo militar porque tiene las armas. Ese es uno. Pero no tiene pueblo. El otro, que puede entonces, al ver no tener ningún apoyo popular y no tiene recursos para poder emprender nada de los planes económicos. Por ahí alguien me preguntaba que por qué no explicaba los proyectos económicos de Maduro y el alcance de ellos. Yo creo que nosotros no podemos darle oportunidad a nuestra mente a estar publicando cosas que vengan de allá. Yo veo en grupos, en redes, que si dice fulanito tal algo, enseguida se lo publican y lo retiran. No, chicos, el régimen no le podemos dar nosotros publicidad a ellos. Tenemos que apostar y apuntar a lo que nosotros queremos hacer, de lo que estamos del lado correcto. Es lo que tenemos que promover y promocionar, no lo que diga el régimen. Ojalá que entiendan bien estas palabras. La ruptura en las Fuerzas Armadas, eso está de un pelito. Y ellos están conscientes de eso. Pero ¿cómo podemos forzar que se llegue cuando la población general se mantenga unida en torno a una verdad? La verdad intapable, la verdad que el fraude no ha podido cubrirlo ni olvidarlo, como es la verdad de la salida, de la victoria electoral que mayoritariamente un pueblo decidió y eligió. Ahora bien, nos toca a la clase política ir a un proceso de negociación antes del 10 de enero, de salida del régimen indiscutiblemente, ante poder cercarlo ante su fracaso. No quiere decir esto que sigamos corriendo riesgos de persecuciones, de aprehensiones. Sí, pero si pero no lo van a poner preso a 8 millones, 10 millones de venezolanos. Eso no lo van a poder hacer. Por eso ellos atacan a objetivos claros para tratar de neutralizar y enviar el metamensaje del miedo a través de un terror de Estado como tal. Pero somos más millones y a todos no nos pueden callar. Lo digo yo siempre, podrán callar el mensajero, pero nunca el mensaje. Y es allí donde estriba todo. Y es ahí donde podemos nosotros iniciar un proceso de mayor confianza en lo que estamos haciendo y hasta dónde vamos. No es permisible y no debe ser que todavía haya gente que María no ha hecho nada, que al final es puro bla bla, que no sé qué cosa. Esa es la actitud correcta. ¿Tú crees que con eso estás aportando a la salida quien asume esa postura? Demos el voto de confianza de una mujer que lo ha entregado mucho más que muchos hombres de este país a la lucha por esta libertad. Demos el crédito a Edmundo González Urrutia, que está pasando una situación importantísima y difícil, pero comprometido con la salida y de respetar la voluntad popular. Y muchos de nosotros que todavía estamos apareciendo y dando la cara y poniendo el pecho, deben confiar en nosotros porque estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Muchos de los presos políticos dieron el frente. No podemos señalarles. Debemos en eso poner un poco de conmiseración para poder entonces apoyarles, porque no es fácil estar allí guardado en los centros de tortura. Yo creo que es tiempo de que controlemos la lengua. Yo decía en estos días, como dice la palabra de Dios, que no contamina al ser humano lo que entra, sino lo que de él sale. No te vuelvas gente perjuicioso, contaminante. Sé más bien un actor de aporte verdadero a la salida, porque ahora es cuando Venezuela necesita de todos los hombres de bien para poder encaminar a la Venezuela que todos deseamos, ¿no? Pero si queremos repetir esta historia, hoy más que nunca debemos estar unidos, activos y dando la fe y la confianza en que sí vamos a salir de esto, no con la facilidad de criticar y descalificar a todo el mundo, por el contrario, porque se trata de ti y de los tuyos. Si en verdad les quieres y si amas a esta patria, conviértete en el actor principal de esta historia libertadora que estamos construyendo. ¿Que tiene que haber acción judicial internacional y con fuerza? Claro que sí, y se está manejando y no me extraña que en cualquier momento va a haber la reacción, como se ha dado en el mundo. Pero el mundo necesita saber si los venezolanos nos mantenemos firmes y unidos, que no se repitan las historias del pasado. Necesitamos mantenernos unidos para seguir teniendo el apoyo internacional en todo momento. Y cierro diciendo,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina diciendo Dios Todopoderoso, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén y amén. Hasta mi próxima entrega. Y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No olvides eso. Te bendigo. Feliz inicio de semana.